jueves de la primera semana del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos del 1 al 11. En aquellos días se reunieron los filisteos para atacar a Israel. Los israelitas salieron a enfrentarse con ellos y acamparon junto a Eben-Ezer, mientras que los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos se formaron en orden de batalla frente a Israel. Entablada la lucha, Israel fue derrotado por los filisteos. De sus filas murieron en el campo unos 4,000 hombres. La tropa volvió al campamento y los ancianos de Israel deliberaron: ¿por qué el Señor nos ha hecho sufrir hoy una derrota a manos de los filisteos? Traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor, que venga entre nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos. El pueblo envió gente a Silo para que trajeran de allí el arca de la alianza del Señor del universo, que tiene su trono sobre querubines. Los hijos de Eli, Hofni y Finees fueron con el arca de la alianza de Dios. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todos los israelitas lanzaron un fuerte grito de guerra y la tierra tembló. Al oír los filisteos el estruendo de aquel grito, se preguntaron: ¿qué significa ese grito que retumba en el campamento hebreo? Entonces se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento y, muertos de miedo, decían: ha llegado su Dios al campamento. ¡Ay de nosotros! Es la primera vez que nos pasa esto. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron Egipto con toda clase de calamidades y epidemias. Valor, filisteos. Sean hombres, para que no tengan que servir a los hebreos, como les han servido a ustedes. Sean hombres y ataquen. Los filisteos se lanzaron a la lucha y derrotaron a los israelitas, que huyeron a la desbandada. Fue una derrota tremenda. Cayeron 30,000 de la infantería israelita. El arca de Dios fue capturada y los hijos de Eli, Hofni y Finees murieron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 43. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y nos avergüenzas y ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo y nuestro adversario nos saquea. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, irrisión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los paganos, nos hacen muecas a las naciones. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Redímenos, Señor, por tu misericordia. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del versículo 40 al 45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Jesús sintió compasión, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Jesús lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, se puso a pregonarlo y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Marcos
como en los otros evangelios y como en el mismo Marcos en otros momentos, nos presenta a nuestro Señor curando a un enfermo de lepra. San Lucas incluso nos presenta a 10 leprosos que se acercan al Señor y que nuestro Señor los cura a todos, pero solamente uno, que era un samaritano, regresó a darle gracias. En este caso, San Marcos nos cuenta que se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas. Ya esto nos presenta la fe de aquel hombre leproso, su confianza en el poder de Jesucristo, porque le va a decir: si quieres puedes limpiarme, si está en tu voluntad, porque en tu poder sí lo está. Ahora, pudiendo y además queriendo, entonces límpiame. Manifestación de fe y de confianza en Jesucristo. Ejemplo para nuestra fe y confianza en Él. Pero además, este leproso se postra ante Jesucristo de rodillas, suplicándole de rodillas. Nosotros seguimos contando con la presencia real de Jesucristo en la Santa Misa, en el Sagrario, bajo las apariencias de pan y de vino. Ahí está Dios hecho hombre. ¿Cuántas veces entramos al templo y ni siquiera hacemos la genuflexión? Ese acto en el que hincamos la rodilla derecha en el suelo. Y lo decimos porque a veces vemos realizar gestos que quieren ser la genuflexión, pero no son más que un remedo de genuflexión, porque se quedan solamente ni siquiera la mitad de poner la rodilla derecha en el suelo, y más bien casi comenzando, como si les doliera el cuerpo para hincar la rodilla derecha en el suelo. Un gesto de adoración, porque tenemos delante a Dios. Este leproso se puso de rodillas ante Jesús. Hay que recordar que seguimos teniendo a Jesús entre nosotros y hay que estar de rodillas ante Él. A lo largo de la misa hay momentos en los que hay que estar de rodillas. Por ejemplo, en el momento de la consagración, poquito antes de que el sacerdote diga: tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. El momento en que aquel pan y aquel vino se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Misterio, pero a la vez realidad. Cuerpo y sangre del Señor, ahí está Jesucristo, de rodillas, ponernos ante Él. Hasta antes de la pandemia, la Sagrada Comunión, la mejor manera de recibir al Señor en la comunión, de rodillas. Ahora, por la pandemia, han surgido estas formas más rápidas, por tener en cuenta los protocolos, pero en todo caso, siempre ante la presencia de Dios, de rodillas. Y Jesús sintió compasión, extendió la mano, lo tocó y dijo: quiero, queda limpio. Jesucristo, en su condición divina y humana, quiero, queda limpio, es Dios, lo puede hacer y lo hace, pero también es hombre y por compasión sintió compasión, su corazón, el corazón misericordioso de Jesús, el sagrado corazón de Jesús, sintió compasión en su dimensión divina y en su dimensión humana. Así contemplamos a Jesucristo en estos actos, en estos gestos. Y la lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Todo esto que fue real, que es histórico, es también a la vez una manifestación de lo que es el pecado. El pecado es la lepra del alma.
El pecado es la lepra espiritual. Únicamente se la puede quitar Jesucristo a través del sacramento de la confesión. Y en el sacramento de la confesión acudimos a Él leprosos, nos arrodillamos ante Él y le decimos: si quieres puedes limpiarme. Y Jesucristo, en su infinita compasión y bondad, nos dice: quiero, queda limpio. A través del sacerdote: yo te absuelvo de tus pecados, quiero, queda limpio. Y la lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Es una oportunidad para preguntarnos: ¿y cuándo me confesé la última vez? ¿Cuándo le permití a Jesucristo que ejerciera su misericordia, perdonándome, limpiando mi alma, purificando mi alma? La lepra se le quitó inmediatamente. ¿Cuándo le permití a Jesucristo que la lepra espiritual se me quite inmediatamente? Es una oportunidad, le decía, para hacernos esa pregunta, y en todo caso cada uno sabemos la respuesta y también lo que debemos hacer. Por eso este Evangelio es una invitación a hacer esas consideraciones y a contemplar a Jesucristo en su dimensión divina y humana, y a sentir la necesidad de acercarnos al sacramento de la confesión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.